pregunta relacionada. Cuando te encuentras en búsqueda de oportunidad, ¿qué es lo más importante para ti? Crecer, actividades de la vacante, el salario, la cultura, la capacitación, los beneficios. Y ahora que están de moda y ahorita necesario los esquemas flexibles de horario. Entonces, aquí me gustaría compartir con Jackie acerca de la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué recomiendas de la cultura organizacional para un candidato para reconocer el potencial dentro de equipos de trabajo? ¿Cómo puede también compartirlo un candidato durante una entrevista? Bien, creo que aquí entran a jugar dos elementos que son diferentes, pero los dos tienen una correlación. El primero es la cultura organizacional y el segundo ya es el fit dentro de cada departamento. O sea, si bien existe una cultura para toda la organización, depende mucho de qué rol estás buscando desempeñar en una empresa, el fit que se busca. Entonces, primero, pues la base siempre son los valores de una empresa, por lo cual también se recomienda mucho que como candidato preguntes cuál es la visión de la empresa, cuál es la forma de trabajo para que también tú puedas ser muy honesto contigo mismo para saber si es un rol que te gustaría desempeñar y si es una cultura con la cual coincides. Entonces, la base siempre son los valores sin importar el puesto que vas a tener, porque eso es lo que nos da a entender si vas a ser un fit con la mentalidad que se busca. Personalmente en Belivio también nos concentramos mucho que el líder directo sea quien tome la decisión final de los nuevos elementos que entran a este equipo, obviamente con la asesoría por parte de recursos humanos. Y también, pues, como les mencionaba, la segunda parte ya es qué rol estás desempeñando tú. Entonces, cada área requiere de características diferentes de la persona que lo va a desempeñar, por lo cual también es muy importante que nosotros en la entrevista podamos ver cuáles son esas características personales y de trabajo que tú traes y que tú también como candidato preguntes qué se busca de cada rol para saber si es algo con lo cual vas a estar de acuerdo. Me gustó mucho esta última parte de preguntas. A veces, y yo entiendo, ¿no? Cuando son tus primeras entrevistas, el nervio está a flor de piel, está así súper intenso. Entonces, de repente se nos olvida que la entrevista es una conversación y estamos esperando que el entrevistador, pues, aviente, ¿no? Todas las preguntas y vamos respondiendo. Incluso en el día a día, recuerdo conversaciones de, oye, ¿qué preguntas me pueden hacer? Entiendo que sí, en una entrevista hay muchas preguntas, pero igual es muy bueno imaginar la conversación. Y sobre la conversación y un tema un poco más complejo, me gustaría regresar con Gerardo y hablar acerca del salario y de los paquetes de compensación. Y va una pregunta que me animé también a compartirla y creo que es interesante. ¿Qué implicaciones tienes cuando ves un gran talento, pero que pretende un sueldo por arriba de los tabuladores? ¿Existe la sobrecalificación en un recién egresado? Mira, fíjate que es una muy buena pregunta y muy interesante además, ¿no? Yo empezaría por hablar un poquito acerca del concepto de equidad interna en una organización, ¿no? El tema de equidad interna en compensación implica que un mismo puesto no puede, personas de que están en el mismo puesto no pueden ganar significativamente diferente. Para esto existen estudios que se hacen en las organizaciones para saber cuánto se está pagando en el mercado por esa posición. Probablemente si alguien llega a un momento en donde se te hace una oferta y la oferta está muy por debajo de lo que tú estás buscando, yo hablaría más de un error de reclutamiento probablemente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Una posición tiene un descriptivo de puestos, cosas que deberías estar haciendo. Si tú tienes unas experiencias distintas que corresponde a otro puesto, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es asignarte a este otro puesto que gana más, que tiene una compensación distinta, beneficios diferentes. Entonces, si tú como recién egresado posees competencias adicionales a las que tu formación te entregó, es decir, si eres ingeniero,
hay muchísimos egresados de ingenieros, ¿sí? O sea, no hay una diferencia realmente para entregarte o dar otro sueldo. Sin embargo, si eres un ingeniero que además tiene otros idiomas, ¿sí? Que a lo mejor maneja ciertas plataformas y que a lo mejor ya tienes manejo de equipo porque ya estuviste al frente de un equipo, a lo mejor ya tuviste resultados en rentabilidad, en utilidad, en alguna compañía. Entonces no podrías estar participando para un puesto de auxiliar. Tendrías que estar participando probablemente para un puesto de compensaciones, perdón, de jefatura. Esto significa entonces que en el momento de la entrevista debí saber cuánto es lo que estabas buscando y cuál es la experiencia que tienes para poderte hacer una oferta. ¿Qué puede pasar? Normalmente en la sección de entrevista filtro en una organización es donde esto se pregunta y se pregunta acerca de cuánto es lo que has ganado anteriormente y cuánto es tu expectativa de sueldo, para saber si dentro de ese puesto, de ese rango que yo te puedo ofrecer, que yo te puedo ofertar, puedes entrar, ¿no? Si no entras en ese rango, pero me gustó tu perfil, estaría buscándote otro lugar en la organización para que puedas ocuparlo, porque veí que tu perfil es adecuado. Al menos así, en mi experiencia en estos años, en estas empresas, lo he visto, ¿no? Cuando te están haciendo una oferta menor, si no es significativamente menor, probablemente te estén dando otras opciones, como algunos beneficios, bonos o comisiones por algunos temas en particular. O probablemente sea una prueba durante un tiempo, pero eso también te lo tienen que marcar al final de las entrevistas, al final de la entrevista previa a la contratación, a la carta oferta, un breve tiempo en lo que demuestras que efectivamente lo que comentas que sabes, lo haces para posteriormente moverte al siguiente nivel. Son como que las condiciones en las que iría. La parte de sobrevaluado iría sobre las competencias que tienes. Y me regreso a lo que estaba platicando al inicio. Por ejemplo, el tener otro idioma, la verdad es que ya es un must, o sea, no es algo que te vaya a dar una diferencia. Tendrías que tener otras herramientas adicionales en donde efectivamente ya hablaríamos que estás en otro nivel en el puesto. Pero regreso a lo mismo, si ese nivel es detectado en el reclutamiento, no te estarían ofreciendo esa posición que tiene un valor en el mercado. Vaya, a eso es a lo que voy. Sí, es un tema complejo a veces de conversar, incluso entre nosotros, de repente hablar de rangos salariales puede ser un tema que no sea tan sencillo de llevar, y me gustaría resumir un par de preguntas que nos hacen llegar. Perdón por mis perros, por si los escucho, detalles del home office. Una es, que aquí les estoy mostrando, he asistido a entrevistas en donde la pregunta más difícil es la de las aspiraciones económicas. Estoy pidiendo demasiado, estoy pidiendo muy poco. Y aquí hay otra que también me gustaría compartir en la pantalla: cómo sé qué precio ponerme y, sin ser pretencioso, establecer un mínimo aceptable. A mí me gustaría conversar un poquito en esto, y doy pie también a Jaylee o Gerardo, quien quiera complementar. ¿Cuánto estoy pidiendo? Como bien comenta Gerardo, las posiciones tienen elementos de mercado en donde a posiciones similares, en empresas similares, el tabulador o el sueldo es muy similar. Entonces, una primera recomendación es analizar dónde podemos encontrar esta información. Y hay páginas también que podemos encontrar, como Glassdoor, en donde pueden ustedes cotejar los diferentes niveles de salario para reconocer cómo está la empresa con respecto a la industria y en las posiciones. Entonces, aquí yo aporté un poco. Jake y Gerardo, ¿les gustaría también completar esta parte? Creo que Gerardo habló muy bien de esta parte en las primeras preguntas.
Efectivamente, sí, es importante hacer una investigación previa cuando estás buscando o eres candidato a un puesto, porque para un salario necesitas pues conocer dos cosas, ¿no? El primero es qué dice la inteligencia del mercado, cuánto es lo que de una manera realista se está pagando a este puesto en diferentes empresas en promedio para que tú puedas saber qué tan viable es la oferta que se te está haciendo. Y también existe la parte personal, creo que todos tenemos un mínimo que sabemos que requerimos para poder seguir con nuestro día a día, ¿no? Entonces es importante que conozcamos ambas partes y al momento de estar en una entrevista, yo personalmente no creo que sea algo malo porque todos trabajamos, tenemos diferentes motivaciones, pero al final del día nadie trabajaría gratis. ¿Sí? Si no sería, o sea, hacemos nuestros hobbies, pero el trabajo que vamos todos los días para hacer, que le metemos 40, 45, 50 horas a la semana, es algo por lo cual estamos esperando una paga. Entonces no tiene nada de malo aclarar cuáles son las expectativas. Una de las preguntas creo que preguntaba cómo no vernos muy pretenciosos. Todo depende de la manera en que se presenta uno. Es muy diferente llegar y desde que llegas a la entrevista decir, solo para que sepas, yo estoy esperando 25,000 pesos. Eso obviamente no va a dar pues una primera impresión muy, muy buena, pero sí se puede llegar y preguntar, oye, ¿te puedo ir mencionando de una vez cuáles son más o menos mis expectativas económicas? Y ya que, o si ellos primero te mencionan, porque, por ejemplo, nosotros en Melivio siempre intentamos que incluso antes de la entrevista, desde la llamada telefónica, ir aclarando expectativas económicas. Creo que en varias empresas se busca para que sabemos que al momento de estar teniendo una entrevista es con un candidato que ya conoce más o menos cuál es esa expectativa económica y sabe que entra pues en su rango. Si en una empresa no te preguntan eso, entonces tú como candidato sí puedes preguntar si tú les puedes ir dando o compartiendo cuál es tu expectativa económica para saber si más o menos se empalma con el tabulador que tiene la empresa. Tomando dos ideas de las que comenta Jacqueline, efectivamente es muy mala idea empezar una entrevista diciendo quiero ganar tanto, ¿no? O sea, empezarlo, eso sí no se les recomiendo, ¿no? El otro punto que comentó, que también me parece fundamental, es nosotros debemos de tener bien claro nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que requerimos para nuestras necesidades diarias? Y esa será una base para empezar a pensar a qué organización nos vamos a postular. Otras herramientas que ustedes tienen, como las que comentaba Marco hace un momento, plataformas como OCC, Computrabajo, también tienen esta herramienta que te permite tener una idea de cuánto es lo que se está ofreciendo en el mercado por determinado puesto. A lo mejor no es tan certero, pero nos da una idea también. Si queremos un poquito más claro, por ahí Mercer nos puede dar un poco también de información. Y bueno, hay herramientas que maneja el Centro de Vida y Carrera también, que imagino que Marco les va a comentar, que les puede ayudar infinidad, porque te da una idea clara de lo que en el mercado se está ofreciendo por profesión y por también años de egresado, por tiempo de egresado más bien. Entonces ustedes tienen una cantidad de herramientas que pueden usar perfectamente para llegar a un puesto y saber si el puesto está bien o mal pagado. Muy bien. Veo que hay varias preguntas relacionadas al tema. Tenemos un par de temas más por conversar, además de los rangos salariales. Entonces me gustaría avanzar un poco. No se nos borran las preguntas, aquí las tenemos. Y nos gustaría al final